Bueno, nos convoca acá este interesante tema. Buenas tardes a todos de inclusión financiera y vamos a tener en la sesión de hoy tres trabajos sumamente interesantes al respecto. En primer lugar, inclusión financiera en Uruguay, análisis de impactos en los medios de pago debido a los cambios reglamentarios, a cargo de Gustavo Concari y Paola Montiel, ambos de la Universidad Católica del Uruguay. En segundo lugar, utilización de mobile banking por universitarios, determinantes de satisfacción, a cargo, me parece que es de Kelmara, ¿verdad? Kelmara Vieira, de la Universidad Federal de Santa María. Finalmente, Kelmara, ¿has venido con algún coautor o eres tú nomás? Ay, ¿dónde las? Acá. Solamente yo. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, evaluación del impacto de un proyecto de inclusión financiera en establecimientos de enseñanza media de la provincia de Córdoba, a cargo... ¿Por qué no lo tengo? A cargo de Acá. Carla Daniel, ¿sí? De la Universidad Nacional de Córdoba. Un gusto tenerlos aquí, colegas, y bueno, acá esta sesión es para que ustedes nos compartan sus investigaciones. Comenzamos entonces con Gustavo y Paola. Adelante. Bueno. Un segundito que estaba buscando cómo compartir. Ahí ¿se está compartiendo? Perfecto. Perfectamente. Perfecto. Bueno, como dice en el título, lo que nosotros estudiamos junto con Paola fue algo que ocurrió en Uruguay, o que está ocurriendo, mejor dicho, que fue digamos, el desarrollo de una ley. Esperen porque el eco me parece que nos está matando. A ver, ahí. El desarrollo de una ley que digamos, fomentaba la inclusión financiera, pero de forma obligatoria, digamos, con poco lugar a la voluntad de las personas. Lo que ocurrió fue que esa ley, que al principio digamos, se puso en vigor en 2014 en adelante, cuando cambió el gobierno, por allá por el 2020, perdón, no con las elecciones, algunos aspectos de la misma se echaron para atrás. En realidad, este es el marco, lo que yo acabo de decir es el marco práctico de nuestro trabajo. Nosotros marcamos eso de algo dentro de una teoría un poquito más amplia, como es en concreto la inclusión financiera y su utilidad. Bueno, disculpen la introducción esa medio portuguesada, pero el PowerPoint no sé por qué se me puso en portugués y a pesar de que lo corregí 50 veces volví a escribir en portugués. Pero bueno, la pregunta grande es esa: si hubo mejoras en la inclusión financiera luego de la implementación de las leyes, digamos, de las cuales estuvimos hablando. ¿Ah? Entonces, concretamente, más abajo aparece el objetivo, se pretende responder los impactos precisamente que han tenido todos estos avances en inclusión financiera en el mercado uruguayo. Una parte del trabajo después es de comparación entre el mercado uruguayo y el mercado regional. Bien. De base, podríamos decir que estas son las tres ideas que guían nuestro trabajo. Primero, la utilidad de la inclusión financiera. ¿Tá? La inclusión financiera es una herramienta importante en la reducción de la pobreza, si bien no alcanza por ella misma. O sea, la inclusión financiera necesita también de gente
con conocimiento de las herramientas financieras, de modo que se pueda apoderar de las mismas y utilizarlas para su beneficio. Primero. Segundo, existe una correlación positiva entre la profundidad de los desarrollos financieros y el desarrollo económico. Dicho en términos más sencillos, cuanto mejor son las herramientas financieras en una economía, más desarrollo hay. CINDE es una institución, un think tank bastante conocido en Uruguay. Y por último, las mediciones. Las mediciones se miden a través de distintas herramientas. Son, por ejemplo, la cantidad de productos, pero también el grado de uso de esos productos. Por decirlo de una manera muy sencilla, un banco puede ofrecer cajas de ahorro, pero de repente el público no las quiere usar o no las sabe usar o no sé. O sea, hay una diferencia entre la disponibilidad de las herramientas y su uso. Y podríamos decir que el vínculo entre esas dos variables es el grado de educación financiera que tiene un país. Bien, ¿cómo procedimos? En este sentido, el trabajo se apoya en una manera en un trabajo anterior de Paola, que analizó precisamente los impactos de la primera ley citada financiera. También utilizamos los datos de la institución, digamos, reguladora, del ente regulador de la actividad bancaria en Uruguay, que es el Banco Central de Uruguay, algo que me parece que es similar, al menos en los países del Cono Sur. Y después utilizamos como elemento, digamos, un poco de patrón de medición, publicaciones del G20 al respecto precisamente del tema de inclusión financiera. Ahora les dejo en manos de Paola, que va a hablar de los aspectos prácticos. Bueno, a ver si se escucha ahí. Me queda la duda. ¿Se escucha? ¿No? Está, bien. Se escucha muy bien, Paola. Bárbaro. Bueno, como comentaba Gustavo, este estudio es un estudio exploratorio de la inclusión financiera que tenemos en el Uruguay y a ver si hubo un impacto luego de la ley que fue aprobada en el año 2014, de la Ley de Inclusión Financiera, la 19.210. Entonces, bueno, acá estamos viendo una gráfica de la evolución de los puntos de acceso y nosotros vimos solamente los años del 2013 al 2020 y vemos un marcado incremento de lo que es los puntos de terminales de venta, lo que se llaman POS, que es por donde, esas terminales es por donde se hacen los medios de pago de lo que son tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Vemos un incremento bastante pronunciado y luego en el año 2019 hay una percepción de la nueva ley que se aplica en Uruguay, en la cual no es obligatorio el uso de ciertos medios de pago. Entonces, bueno, vemos que se estabiliza lo que es la cantidad de transacciones por medio del medio de pago POS, de las terminales en punto de venta. Luego, por el lado de los cajeros automáticos, llamados ATM, también vemos un incremento, no tan notorio, pero un incremento en sí. Y también en el año 2019 vemos que se estabiliza. Luego, por la parte de redes de cobranza,
que acá principalmente tenemos dos, lo que son Hábitat y Red Pagos, en los cuales se utilizan para hacer diferentes pagos, diferentes transacciones. Vemos que no ha tenido incremento por la ley desde el 2014. Y por la parte de sucursales bancarias, vemos que también se mantuvieron estables. Un poco, igualmente tenemos una población que sigue asistiendo a las sucursales bancarias, si bien tienen cierto costo, ¿no? Pero bueno, eso es lo referente a los medios de pago, a la infraestructura que tenemos en los puntos de acceso. Luego, por la parte en cada departamento, vemos que en Montevideo y en las ciudades más turísticas, Maldonado, Rocha, Colonia, son las que tenemos esa gran cantidad de puntos de terminales de venta. Esto lo vimos para el año 2019. Y luego en las demás también vemos que hay cantidad, pero no tanto, ¿sí? Luego vemos en los diferentes que más o menos está estable. En cada departamento es más o menos similar. Esto es lo referente a la infraestructura, que es una de las maneras de ir midiendo lo que es la inclusión financiera. La infraestructura que tiene Uruguay en general es bastante buena, cada 100.000 habitantes en comparación con lo que es la región. Luego, el Banco Central realiza el índice de pagos electrónicos en comparación con los tradicionales y nosotros lo vimos para los años del 2010 al 2020 y vemos un incremento muy importante. Lo que toma el Banco Central para los pagos electrónicos es los pagos web, los pagos móviles, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, las transferencias, todo eso lo toma como pagos electrónicos. Y luego los pagos tradicionales, principalmente los retiros de cajeros y los cheques, que los cheques son de uso común acá y se siguen usando. Sí, se sigue incrementando el uso, pero la parte de pagos electrónicos tuvo un incremento tan grande que el índice es por eso que queda tan pronunciado, un aumento de casi un 50%. Luego, en comparación con la región, que el estudio que hicimos hasta el momento llegó comparando con Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador. La idea es hacerlo para el resto. A veces nos vemos un poco limitados por los datos. Entonces, bueno, y comparamos la cantidad de depositantes y tomadores de crédito para el caso de estos países, específicamente para el año 2019. Y bueno, vemos que la cantidad de depositantes en lo que es los bancos comerciales, nosotros lo vimos para 1.000 adultos, vemos que tiene una diferencia bastante grande con lo que es los prestatarios. En Brasil está equilibrado, pero en los demás países es bastante grande y en Uruguay se nota una diferencia importante. Luego, en relación a la comparación de la infraestructura, comparándola con los mismos países, tenemos, acá vemos el tema de los cajeros automáticos cada 100.000 adultos, que bueno, tiene una diferencia bastante grande con lo que serían los demás países. Uruguay es un país chico, ¿sí?, en comparación al resto, y bueno, vemos que tiene muchos cajeros automáticos por adulto. Luego las instituciones comerciales son pocas, asociado también a que es un país chico, ¿no? Los que tienen mayor cantidad de sucursales bancarias son Argentina, son los países de Argentina y Brasil. Y luego el resto, Paraguay y Ecuador, sería similar a lo que es Uruguay en comparación por adulto, por cantidad de adultos. Bueno, y luego tomamos este dato de la OCDE,
para analizar en cada país, y esto sí lo vimos para la mayoría de los países, el tema de la inclusión financiera, cuándo es que se comenzó a reglamentar, y vemos que en el mismo año que se comenzó a reglamentar la inclusión financiera, en la mayoría de los países también se apuntó a la educación financiera. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, el año de la ley de inclusión financiera, que es con la cual se aumentó, por lo menos la inclusión financiera medida desde lo que es el uso y el acceso. Y luego en el año 2012 se comenzó con lo que es la educación financiera. Fue un proceso lento, por lo menos en el caso de Uruguay, fue un proceso lento que se comenzó a implementar en años posteriores, pero la educación financiera comenzó ahí en el año 2012. Y luego vemos que en los demás países, también, sobre todo Ecuador, comenzó también en el año 2012 y Brasil también, y su educación financiera en el año 2010. Luego los demás países vemos que es un poco posterior, ¿sí? Pero más o menos la educación financiera viene atada con la inclusión financiera. Bueno, y después, yendo a lo que son las conclusiones, vemos que hay un avance importante en lo que son la oferta de servicios financieros, en lo que es en Uruguay, a partir de la ley, a partir de la obligatoriedad. Luego algunos puntos, bueno, fueron quedando por comodidad, lo que son los pagos móviles, los pagos web, es algo que resulta cómodo para la población, entonces, bueno, lo han seguido usando. No se percibe lo que es una disminución notoria en la cantidad de las sucursales bancarias, porque las sucursales bancarias tienen un costo y, sin embargo, no hay una disminución. Quizás por el tema de, nosotros acá tenemos 2 bancos que son públicos, son entidades públicas, puede deberse quizás a eso. Y luego, en los medios de pago electrónicos, se incrementa en general en todos los países. Por un lado, las estrategias de inclusión financiera y por otro, se nota un mayor uso de los medios electrónicos. Y bueno, y después comentamos que en futuras investigaciones se pretende continuar con el análisis de la región y profundizar más en lo que es la educación financiera y cómo mejorarlo. Bueno, muchas gracias. A ustedes, Gustavo, Paola, muchas gracias por la presentación. ¿Les parece bien si pasamos a la presentación de Kelmara y dejamos las preguntas para el final? El tema está muy relacionado entre distintas experiencias y de repente podríamos aprovechar para empaquetar preguntas hacia el final. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Nos vamos entonces un poquito para el noreste y Kelmara con el caso brasileño. Gustavo. Perdón, Diego y equipo, una brevísima sí, por favor. Yo lamentablemente tengo clase a las 19:45, o sea que no me voy a poder quedar un poquito más allá de esa hora. Aviso antes de irme porque me van a ver desaparecer. Está muy bien, pero Paola nos acompaña hasta el final, por si acaso hay alguna pregunta para la experiencia uruguaya. Muy bien. Sí. Muy bien, no hay ningún problema. Kelmara, por favor, adelante. Vocês visualizam? Vocês visualizam? Sim. Sí. E me ouvem também? Também. Tá. Bom, o trabalho que eu vou apresentar para vocês nesta noite é a utilização do Mobile Banking por universitários determinantes da satisfação. Eu sou a professora Kelmara, trabalho aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Esse trabalho é em coautoria com a também professora Monize Vicentini, que trabalha na Universidade Federal da Fronteira Sul,
e também com a ajuda de 2 alunas da graduação, a Lilian Steffler e a Daiane Ribeiro. Bom, as 2 principais motivações para o nosso trabalho são as inovações tecnológicas no setor bancário e a questão dos universitários. Então, nos anos recentes, a gente tem visto um crescimento muito grande da utilização dos internet banking e dos mobile banking. Especificamente no Brasil, a gente observou nos últimos 8 anos um investimento médio de 20 bilhões por ano pelo sistema bancário nessas tecnologias. Em 2020, os dados mais recentes que a gente tem até o momento disponíveis, 63% das operações foram realizadas através do mobile banking. Além disso, o governo ele tem utilizado essas tecnologias como forma de proporcionar inclusão financeira. O último exemplo que a gente tem, o exemplo mais recente, é agora na pandemia, em que o governo implementou uma política de auxílio emergencial para os mais necessitados, e esse auxílio emergencial ele foi totalmente disponibilizado em aplicativos bancários. Então, os beneficiários da política, eles tinham a opção de ir presencialmente às agências, mas eles também foram concedidos a todos eles um aplicativo específico para que eles pudessem receber e transacionar esses recursos. Então, a gente observa o crescimento tanto na rede privada, no sistema bancário, como também algumas políticas públicas na inserção dessas tecnologias dentro das suas políticas de benefícios. O foco da nossa pesquisa foram os universitários. Por que os universitários? Primeiro, porque a gente observa que tem uma parcela significativa de jovens que eles passam a tomar decisões financeiras mais independentes, mais constantes, a partir do momento que eles ingressam na universidade. Além disso, a geração dos jovens universitários é uma geração já muito adaptada ao uso de tecnologias, inclusive celulares. Então, eles são mais propícios a se interessarem e a utilizarem esse tipo de tecnologia. E um terceiro argumento ainda dentro dos universitários é que há todo um interesse do sistema financeiro em captar esse tipo de cliente na tentativa de gerar fidelização, gerar lealdade, uma vez que em breve esses universitários ingressarão no mercado de trabalho e terão maiores rendas para adquirirem produtos desse sistema financeiro. Então, as nossas 2 motivações principais seriam um estudo da inovação tecnológica, em especial o mobile banking, e no contexto dos universitários. Com isso, o objetivo do nosso trabalho é analisar o uso do mobile banking por universitários. O nosso referencial teórico, ele teve 3 pontos principais. No primeiro, a gente procurou apresentar as definições do mobile banking. Uma das que a gente utilizou é a definição de Souza, 2018, para o qual o mobile banking é o gerenciamento das contas bancárias através do uso de dispositivos móveis. Também tratamos das vantagens, destacamos aqui 3 vantagens citadas pela literatura, que é a possibilidade de realização de transações bancárias em qualquer tempo e lugar, a redução dos custos para o sistema financeiro e a capacidade da tecnologia de alcançar clientes de diferentes faixas econômicas. Por último, nosso referencial teórico tratou dos determinantes da utilização. Nesse sentido, nós levantamos 6 determinantes principais. Gostaria de destacar que eles não são os únicos que aparecem na literatura, mas foram os focos desse trabalho, que são a usabilidade, a segurança, a influência social,
o engajamento, a consciência e a intenção de uso. Passando para a metodologia, o nosso estudo, em termos populacionais e amostrais, ele foi focado em 2 universidades públicas aqui da região sul do Brasil. Essas 2 universidades, em conjunto, elas possuem em torno de 25 mil alunos. Todos esses alunos receberam, via o sistema da universidade, um convite para participar da pesquisa. Desse total, 587 alunos responderam o questionário. O instrumento, ele foi organizado no Google Docs e ele tinha 3 seções principais. A primeira seção, ela era destinada a avaliar as condições de acesso, os principais produtos acessados por esses estudantes e o nível de satisfação desses estudantes com o uso do Mobile Banking. A segunda sessão, ela foi construída numa escala tipo Likert de 5 pontos e continha 30 questões que visavam avaliar quais eram os determinantes do uso da tecnologia e foram baseadas nesses autores citados na transparência. Além disso, na terceira sessão do instrumento, nós tínhamos algumas questões sobre o perfil dos entrevistados, como gênero, idade, renda pessoal, renda familiar e limites de crédito. Como técnicas de análise foram utilizadas basicamente estatísticas descritivas, a análise fatorial exploratória para identificar os determinantes do uso e a análise de regressão para avaliar o impacto, então, destes determinantes do uso sobre a satisfação do universitário. Inicialmente, então, nos resultados, um perfil dos entrevistados. Quanto ao gênero, a maioria se declarou mulher cisgênero, também com o segundo percentual mais representativo de homens cisgênero. A idade, até 20 anos nós tivemos 33% aproximadamente da amostra, e de 21 a 24 anos, aproximadamente 30% da amostra. De certa maneira, é a idade esperada, uma vez que estamos falando de jovens universitários. Também, conforme seria esperado, a grande maioria, 81,3%, são solteiros ainda. Quanto à raça, a gente tem em torno de 80% da raça branca. Também foi questionado se eles eram apenas estudantes ou se eles exerciam algum tipo de trabalho. 45,8% somente estuda e nós temos mais 15,5% que são bolsistas ou bolsistas de iniciação científica ou bolsistas de mestrado, no caso dos estudantes que já estão na pós-graduação. Tá? Então, a maioria, somando os que somente estudam e os que são bolsistas, não trabalham enquanto realizam o curso. Questionamos também sobre se eles possuem algum tipo de limite de crédito. 31% declarou que não possui nenhum tipo de limite de crédito, e dentre aqueles que possuem, a categoria com maior representatividade é um limite de crédito de até R$ 1.100, que representa 25,4% dos entrevistados. Quando? Oi? Vocês me ouvem? Continua nomás, Maria. Tá. Com relação à renda pessoal, a maioria recebe até R$ 1.100. Por que R$ 1.100? R$ 1.100 representa um salário mínimo no Brasil. Tá? Então, por isso a escolha do critério de distribuição dos intervalos em função dos R$ 1.100. Então, a maioria recebe até um salário mínimo no Brasil, como renda própria, e como renda familiar, a gente tem
um pouco mais de heterogeneia, as classes mais representativas, então, para a renda de toda a família, considerando os membros que moram junto com o universitário, até R$ 1.100 para 13,1%, de 1 a 2 salários mínimos, que representa até R$ 2.200, 18,7%, e de 2 a 3 salários mínimos, 17,2%. Com relação ao acesso ao sistema e a utilização do sistema, nós temos, com relação às contas bancárias, apenas 5% dos entrevistados declararam ainda não possuir contas bancárias, e as categorias em relação à quantidade de bancos, incluindo bancos físicos ou bancos exclusivamente online, nós temos 1 ou 2 contas bancárias prevalecendo. Com relação ao mobile banking, 95,1% dos entrevistados declararam que já utilizam. Além disso, quando eles foram perguntados sobre a forma em que eles mais acessam o sistema financeiro, predominam os aplicativos bancários com 77,4% e, em seguida, o Internet Banking com 11,2%. Quanto aos produtos mais utilizados, não diferencia dos produtos mais utilizados pela população como um todo no Brasil, que são a conta corrente, o cartão de débito, o cartão de crédito e a conta poupança. Então, após a descrição do perfil dos entrevistados, do acesso e do uso, foi feita a análise fatorial exploratória para identificar, então, os determinantes da utilização dos aplicativos bancários. Eu não coloquei aqui os resultados detalhados, mas todos os alfas de Cronbach ficaram entre 0,866 e 0,979. Por essa razão, nós consideramos que seria adequado construir, então, as dimensões. Então, nós estamos apresentando a média para cada dimensão. As duas percepções, ou os dois fatores com melhores médias são a percepção de uso, com uma média 4,08. Como nós tínhamos uma escala de 1 a 5, nós podemos interpretar esse 4,08 como concordo. Tá? Então, há uma concordância dos universitários quanto à percepção de uso adequada do aplicativo. Também, em torno da concordância, a gente tem a dimensão consciência, que se refere basicamente a ele tomar consciência das aplicabilidades e das utilidades, das formas de uso desse aplicativo no momento em que ele decide utilizá-lo. Por outro lado, nós tivemos uma indicação de indiferença dos entrevistados em termos médios para a influência social, engajamento e risco percebido, com destaque para a média de risco percebido, que ficou a menor entre todas, o que nos permite identificar que eles são indiferentes quanto ao risco desses aplicativos, o que aqui vem nos preocupar um pouco, porque se os jovens não se preocupam com o risco na utilização desses aplicativos, eles podem se descuidar e ficar mais vulneráveis a problemas de segurança, o que então acaba por transferir para o sistema bancário ainda uma maior preocupação e uma maior responsabilidade com essa questão do gerenciamento do risco envolvido nesses aplicativos. Recentemente, o Brasil implementou um sistema de pagamento instantâneo chamado Pix, e também, consequentemente, a gente está tendo alguns problemas relatados já de pessoas copiando Pix de terceiros, abrindo contas com Pix em nomes duplicadas em nomes de outros CPFs. Então, nós temos tido alguns pequenos problemas, acho que para o montante de operações que são realizadas diariamente não é um problema de segurança tão significativo, mas a gente tem identificado já alguns problemas de segurança, muito em função de que o usuário não cuida efetivamente de detalhes
na hora de utilizar esses aplicativos. Tá? E no caso dos jovens, a gente está percebendo aqui que é a dimensão em que a gente obteve a menor média, o que pode, de certa maneira, transferir um pouco da responsabilidade para o sistema financeiro. De criar aplicativos que sejam o quanto mais seguros, uma vez que o usuário pode não se preocupar tanto com isso, especialmente os usuários universitários jovens. Com relação à satisfação, nós tivemos índices excelentes de satisfação, numa escala de 1 a 5, a média foi 4,23, o que indica que 45,9% dos entrevistados se declararam totalmente satisfeitos e 43,6% se declararam satisfeitos com o mobile banking. Ainda com relação aos resultados, a análise de regressão apresentou 2 coeficientes significativos, que são a percepção de uso e o engajamento, ambos com coeficientes positivos, indicando, então, que quanto mais o entrevistado percebe o uso do aplicativo como algo que vai lhe trazer vantagens no dia a dia, ele mais satisfeito ficará com esse aplicativo. Além disso, a questão do engajamento, que é o quanto ele buscou informações, buscou conhecimento sobre como esse aplicativo pode ajudá-lo no dia a dia, mais satisfeito ele acaba ficando com o aplicativo. Aqui a gente tem uma lógica bastante importante, é que quanto mais ele se engaja nessa coisa de obter informações, de conhecer, de entender a utilidade do aplicativo, ele tende a estar mais capacitado a usar todo o ferramental desse aplicativo e, consequentemente, ele acaba tendo uma maior percepção de satisfação. Tá? Aqui só para dizer que o modelo ele apresentou alguns problemas de heterocedaticidade, então foi rodado um modelo robusto, tá? Para tratar adequadamente esse problema. Como considerações finais, então, nós podemos destacar a ampla utilização e satisfação com o mobile banking pelos universitários. Mais de 95% deles já utilizam a ferramenta e mais de 90% deles estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a ferramenta. A análise fatorial nos indicou 5 fatores: percepção de uso, risco percebido, influência social, engajamento e consciência. Destes 5 fatores, a percepção de uso e o engajamento foram os fatores que contribuíram para explicar a satisfação. Além disso, a gente gostaria de destacar que há uma tendência, não só no Brasil, mas uma tendência, podemos dizer, mundial, de utilização desse tipo de ferramenta como uma técnica de inclusão financeira e de ampliação da cidadania financeira. Tá? O exemplo mais recente que a gente tem aqui no Brasil é a utilização no auxílio emergencial. Outro ponto importante a se destacar é que essa geração de universitários, ela tende a usar cada vez mais o mobile banking, mas devido à indiferença na percepção de risco, isso acaba, como eu falei anteriormente, transferindo ao sistema financeiro a responsabilidade ou uma maior responsabilidade, porque o sistema financeiro já é responsável, mas a partir do momento que ele sabe que o usuário não se preocupa tanto, acaba exigindo que ele ainda tenha mais responsabilidade pela questão da segurança tecnológica. Como limitação da pesquisa, acho que a mais importante delas é que nós não podemos falar para todos os universitários brasileiros, né? Uma vez que a amostra se limitou a apenas 2 instituições de ensino. E, consequentemente a essa limitação, a pesquisa ela pode futuramente ampliar essas questões amostrais e também buscar outros fatores influenciadores da satisfação com o uso do mobile banking.
Era isso por enquanto. Obrigada. Muchísimas gracias, Kelmara. Pasamos ahora con la exposición de Carla, un poquito al sur, ahora, en el caso argentino. Ahí se puede ver. Sí, sí se puede ver y también te escuchamos bien. Gracias, Carla. Excelente, me alegro entonces. Bueno, este es un proyecto, una evaluación de impacto en realidad de un proyecto de inclusión financiera que realizamos a comienzos de este año en establecimientos de enseñanza media, que acá le llamamos colegios secundarios, de la propia provincia de Córdoba. Este trabajo es de mi autoría junto a María Gabriela Gentilini y Silvia Aiza, que son las coordinadoras en general de este proyecto. Este va a ser, bueno, básicamente el esquema de la presentación y vamos a comenzar por el problema que intentamos como responder con este trabajo. En definitiva, todos estamos acá porque entendemos que la inclusión financiera, entendida como esta acción de tratar de promover el acceso de una amplia gama de productos y servicios financieros y extender su uso a todos los segmentos de la sociedad, complementándolo también con la educación financiera, para garantizar así un mayor bienestar financiero y una mayor inclusión económica y social, es un tema importante para todas las economías. Al mismo tiempo, también entendemos que por su definición, la inclusión financiera no solamente comprende el uso y el acceso, sino que también la educación. Y muchas veces la brecha existente entre los niveles de uso y de acceso que existe entre la inclusión financiera o en los productos y servicios financieros está explicada por bajos niveles de educación financiera. Es por eso que encontramos a muchas economías o muchos países tratando de generar acciones concretas para corregir esta situación. Pero más allá de eso, también encontramos que tan importante como esos programas son los esfuerzos por tratar de medir el impacto de esos programas y de generar evaluaciones diagnóstico del nivel de educación financiera de la población. Por eso que el objetivo de este trabajo es tratar de evaluar el impacto que tiene un proyecto de inclusión financiera que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba, que se llama Finanzas para la Vida, se terminó con los alumnos ese nombre, se le conoce como FIBI, y que se implementó en 3 instituciones de educación media de la provincia a través de un modelo cuasi experimental de medición de impacto basado en un método de antes y después. Para entrar un poco más en este tema, entendamos la educación financiera, que es un elemento tan clave de la inclusión, hace referencia no solo al conocimiento y la comprensión que tienen las personas de los productos y los servicios financieros, sino que también hace referencia al comportamiento y a la actitud que tienen esos individuos, a su vez, en el sistema. Como les decía anteriormente, tales son los esfuerzos por tratar de medirlo, que garantizan la importancia de esta temática, que muchos de las economías y de los países han intentado de generar programas que vayan en esa dirección. En todo este tiempo, si bien en Argentina se lograron varios avances, sobre todo con la implementación del Programa Nacional de Inclusión Financiera y demás acciones en esa dirección, todavía presentamos varios desafíos, no solo en materia de infraestructura física, que nos permita garantizar un mayor acceso a los productos y a los servicios financieros, sino que también la educación financiera sigue siendo uno de los puntos más salientes que se debe profundizar y mejorar en toda la sociedad. A su vez, siendo un tema tan importante para todos, porque básicamente lo que nos permite es generar mayores oportunidades en contra de la vulnerabilidad por ahí económica y social de varios sectores, la crisis sanitaria y económica que nos dejó el COVID durante este año y medio vino también a acrecentar esas desigualdades. Lo bueno es que puso en evidencia la importancia de la inclusión financiera para las personas, de contar con las herramientas y las habilidades financieras para que todos las podamos aplicar tanto en la vida diaria como en los negocios para hacer frente a los desafíos de esta economía. A su vez, como les decía recién, en el marco de esa problemática que identificábamos y estas cuestiones, nace este proyecto de educación financiera en la facultad. Para ponerlos en contexto, esto se enmarca dentro de un programa de compromiso social estudiantil, que lo que indica es que básicamente todos los estudiantes de la universidad, para poder recibirse, necesitan acreditar horas de compromiso social, haciendo actividades, por supuesto, de índole social, contribuyendo a la sociedad desde algún lado
objetivo. En nuestro caso, la idea de contribuir a la sociedad es a través de la incorporación de herramientas y competencias financieras. Para esos alumnos que están cursando el último año de los colegios secundarios, así también como a sus familias, formándolos con conocimientos y nociones básicas de economía y finanzas, mientras que los estudiantes de la facultad los ayudan y los apoyan en todo ese proceso. Es así como a través de varios encuentros virtuales durante el primer semestre de este año, los alumnos de la facu, propiamente ellos, eran los que le brindaban los conocimientos a los alumnos de los colegios secundarios, reduciendo las brechas y logrando alta efectividad en la transmisión del conocimiento. Lo bueno de este programa es que se dieron conceptos con respecto al uso del dinero, al ahorro, a la presupuestación, al crédito, a las inversiones, una amplia gama de conceptos que permitían poder aplicarlos a posteriori en su vida. Como les decía anteriormente, así como importante es tomar acciones en la materia y generar proyectos y iniciativas que vayan en la dirección correcta, también así de importante es tratar de medir, evaluar el impacto de esos proyectos para poder determinar de esta forma su efectividad, si realmente tuvieron efecto a la hora de generar o mejorar los conocimientos, las habilidades y las prácticas financieras. Es necesario, además de tomar acciones y de diagnosticar el nivel de educación financiera, medir el impacto de estos programas, porque no solamente que los mejora, sino que también invita a implementar programas más eficaces que sean cuantificables y comparables en el tiempo. Es por eso que nosotros utilizamos una metodología de evaluación de impacto, que rápidamente les cuento que tiene como propósito determinar si este proyecto en concreto tuvo los efectos deseados en las personas en las que se implementó, permitiendo así obtener una estimación cuantitativa, precisa, de los beneficios y determinar si son atribuibles o no al programa. Lo que busca es determinar esta relación de causa-efecto detrás del programa implementado. Hay varios métodos de evaluar el impacto, pero nosotros lo que estamos utilizando es un método cuasi experimental, que es el más utilizado dentro de las ciencias sociales, porque es no aleatorio, y dentro de esos métodos cuasi experimentales utilizamos el diseño antes o después, que básicamente utiliza como herramienta de control a los propios participantes del programa o del tratamiento antes del mismo. Esto quiere decir que se compara la situación antes y después de las mismas personas sin necesitar un grupo de control. Esta metodología algunas veces es criticada por su simplicidad, pero nosotros creemos que se adecua al estudio en cuestión de los datos disponibles, no solo por la naturaleza del proyecto, que básicamente por cuestiones éticas y morales no podemos excluir a los individuos de un programa tan importante, entonces no encontramos con un contrafactual. Así que el hecho de que ellos sean los mismos herramientas de control es un aspecto positivo. Al mismo tiempo, como es algo inédito en Córdoba, no existen antecedentes ni mediciones anteriores que nos permitan hacer una evaluación temporal en el tiempo con un análisis de series de tiempo. Al mismo tiempo, también podemos atribuir que en la currícula de los colegios secundarios o de enseñanza media no hay conceptos ni nociones básicas de finanzas que permitan deducir que los alumnos recibieron información desde ese lado. Entonces, esto nos permite afirmar que los alumnos no recibieron otro tipo de instrucción relacionada a este tema. Y por último, al mismo tiempo, el contar con una duración de 1 mes y medio nos permite validar esta cuestión temporal que los alumnos tuvieron como el programa como el único factor que determinó un cambio o una mejora en su nivel de educación financiera. Por supuesto, la medición, en este caso, con este método tan simple, es calcular simplemente la diferencia de los resultados antes y después de la intervención. La muestra surge efectivamente de los alumnos del colegio secundario, son personas entre 17 y 18 años, que están por adentrarse en su vida profesional y laboral, con lo cual da la pauta de que van a empezar a trabajar con su propio dinero y al mismo tiempo al estar cursando el último año del colegio secundario, podemos presumir que están en condiciones de poder comprender los conceptos que se le brindan. La compatibilidad entre las encuestas de inicio y de cierre nos dan un total de 71 respuestas con las cuales se trabajaron. El instrumento para recolectar estos datos fue la encuesta, una encuesta en este trabajo de campo, que el objetivo era diagnosticar el nivel de conocimientos antes y después de los alumnos, así también como su actitud y su comportamiento para con el sistema. Se les preguntaron cuestiones relacionadas a su entorno socioeconómico para eliminar cualquier sesgo desde ese lado
y se le consultó acerca de su uso del dinero, su hábito de ahorro, si presupuestaba o no, los medios de pago que utilizaban, los productos y los conceptos financieros que tenían identificados, así también como nociones matemáticas y financieras básicas. Los resultados son bastante interesantes, respondiendo a cada una de las preguntas que se le fueron preguntando. Cuando vemos las afirmaciones con respecto al uso del dinero, la mayoría de los alumnos de 50 de esos 70 manifestó que controlaban sus gastos habitualmente y que la mayoría se preocupaba acerca de los gastos del día a día, que les gustaría ahorrar pero no podían, pero que sin embargo si tenían deuda las pagabas a tiempo. Con los resultados del programa y la encuesta de cierre podemos ver que se destaca la cantidad el cambio en la cantidad de alumnos que si tienen deudas las pagan a tiempo, es la variable que más suma, precisamente porque se le comentó durante el programa los efectos que esto podría llegar a tener en conceptos de intereses y recargos, y hay una mejora en la actitud ante la idea de plantear objetivos de ahorro a largo plazo y esforzarse por alcanzarlos. Al mismo tiempo, se les preguntó si hacían un presupuesto de los ingresos y los gastos del mes o de los meses siguientes, y un 41% solamente respondió que sí. Durante el programa que se implementó, se dio un módulo específico y pusimos en la práctica el hecho de hacer un presupuesto, lo cual tuvo un efecto importantísimo, ya que un 16% manifestó que lo empezó a hacer después del programa y que realizaban efectivamente este cálculo de ingresos y de gastos. Cuando se le consultó acerca de lo que pensaban con respecto a la elaboración de un presupuesto, llamaba la atención la disparidad en los resultados. Lo bueno del proyecto, más allá de tener algunos resultados que eran por ahí no tan positivos, es que se redujo la cantidad de alumnos que consideran los ingresos y gastos como impredecibles, que pasaron de 11 a 1, y los que consideran los presupuestos como innecesarios, que es la última barra. Al mismo tiempo, también aumentó la cantidad de alumnos que consideran el presupuesto como algo fácil, no como una tarea difícil, y que depende de seguir por lo menos el plan inicial. Cuando se le consultó acerca de la actitud de la familia con respecto al ahorro, primero notamos que había un 30% que no ahorraba y que por lo general había una tendencia a ahorrar en el corto plazo y no en el largo plazo. Luego de la encuesta, lo que detectamos es que hay una mejora, o al menos un 24% de los alumnos mostró un cambio positivo con respecto a planes de ahorro a más largo plazo. Se reduce el porcentaje de alumnos que no ahorra y aumenta la cantidad que lo hace a plazos superiores. Pasando después a los medios de pago que utilizan, hay una predominancia marcada en el efectivo que se mantiene también en la encuesta de cierre. Pero lo interesante es que luego del programa hay un incremento importante en los alumnos que empiezan a utilizar la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, las aplicaciones del celular y las transferencias bancarias como medios de pago electrónicos. Al mismo tiempo, cuando se le preguntó acerca de los productos financieros que conocían, hubo una marcada incidencia de los productos financieros más fáciles. Fíjense que le identifican más a la caja de ahorro, la cuenta corriente y las tarjetas de crédito y de débito. Luego del programa hubo un aumento interesante en la cantidad de los alumnos que pasaron a conocer los instrumentos a plazo y que identificaron después del programa los préstamos y los personales y los hipotecarios que antes no conocían, así que también como el concepto de billetera virtual. Cuando se preguntó acerca de qué trataban los conceptos y se conocían, había una marcada diferencia entre los conceptos más clásicos, como es el de cuenta bancaria, CBU y la idea de transferir dinero entre cuentas, pero no había mucho conocimiento asociado a los temas virtuales, a los de finanzas digitales. Luego de un taller específico de fintech y de la disrupción de la tecnología en las finanzas, logramos un impacto importantísimo, sobre todo en estos últimos conceptos, sobre todo en lo que está relacionado a las finanzas digitales. Por último, cuando se le preguntó acerca de conocimientos financieros y nociones básicas de matemática a través de preguntas concretas, notamos que el porcentaje de asertividad en la respuesta era bastante dispar. Cuando eran cuestiones básicas de matemática, la respuesta era asertiva en la mayoría de los casos, pero cuando yo tenía en cuenta cuestiones, por ejemplo, de tasa de interés real o tasa de interés compuesto, no había mucha asertividad.
Luego del programa, las mejoras no son tan notorias como en el resto de los casos. Vemos que en las 3 primeras preguntas básicamente se mantienen sin cambios el porcentaje de respuestas correctas, pero sí hay un mayor grado de comprensión dentro del que es el concepto de la capitalización de la tasa de interés. Esto, por supuesto, a nosotros nos da una pauta para tratar de corregir un poco estas temáticas de cara a las próximas ediciones. Como consideraciones finales, creemos que realmente tuvo un impacto significativo en la incorporación de los conocimientos. Vimos cambios positivos en la actitud de los encuestados con respecto al uso del dinero, armar un presupuesto, y así como en el conocimiento al uso de los medios de pago más sofisticados. También identificamos que reconocían más productos financieros no elementales y conceptos financieros relacionados a las tecnologías digitales. Y a diferencia de esto, el impacto fue bastante más modesto en lo que es el pilar de conocimientos financieros y nociones matemáticas básicas, ya que salvo en el pilar de capitalización de la tasa de interés, en los otros no se obtuvieron mejoras significativas. Creemos que el proyecto en sí, más allá de esta investigación, constituye un buen antecedente como una acción para poner en práctica y favorecer la inclusión financiera, que nos parece que puede llegar a inspirar a otras instituciones para el desarrollo de este tipo de programas. No solo permite diagnosticar el nivel de educación financiera y ponerle nombre y apellido a esta problemática, que no está muy tratada en la región, sobre todo a nivel subnacional, y al mismo tiempo, esta medición de impacto permite por ahí evaluar los programas existentes, ayudando a mejorarlos y a implementar programas que sean eficaces y que generen resultados que podamos cuantificar y comparar en el tiempo. Las limitaciones son que por ahí no pudimos aplicar una metodología de medición más robusta por la inexistencia de un grupo de control, por la esencia del proyecto y por la cantidad de respuestas finales que obtuvimos a la encuesta de cierre, por lo cual creemos que en instancias posteriores, porque ya estamos implementando la segunda edición en este segundo semestre del año y ya planeando la tercera edición, lo que queríamos mejorar de cara a este proyecto de investigación es... creemos que va a evolucionar la recolección de datos por la mera evolución del proyecto, pero también vamos a plantear la mejora del diseño experimental. No podemos excluir una muestra, pero sí podemos aplicar métodos de validación de los instrumentos de recolección de datos para validar que los resultados sean efectivamente precisos. Sin más, les agradezco por su atención y bueno, volviendo... Muchas gracias, Carla. Gracias por una tan clara e interesante presentación. Bueno, las 3 ponentes han culminado sus presentaciones y le pregunto a los asistentes de la audiencia si es que tienen alguna pregunta que hacerles. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Ahí veo una pregunta de Fernando, que también, bueno, es de la facultad. La recolección de datos fue al inicio del proyecto, que fue, supongamos que tuvo una duración de 2 meses, esto se hizo al inicio, y luego de las 4 semanas de trabajo, más una de cierre y de presentación de este programa de fintech y de tecnología en las finanzas, se implementó una encuesta de cierre. A medida que pasaban los módulos, los alumnos iban teniendo evoluciones parciales, cuyos resultados estamos utilizando para otro tipo de investigación, pero la duración entre ambas encuestas, entre la inicial y la final, fue de aproximadamente 1 mes y medio. No sé si eso responde a la pregunta, Fernando. Hay una pregunta para Kelmara, de Gustavo Concari. ¿Se pueden extrapolar los resultados obtenidos al resto de Brasil, Kelmara? Una pregunta de validación externa do trabalho. Sim. Não, tecnicamente não, porque nós fizemos um estudo de casos em apenas 2 instituições. Kelmara se quedó en pausa. Oi? Bueno, cuando se reconecte, retomamos el diálogo con ella. No, se escucha bien. Oi. Sí, se escucha bien. Sim, Yo, olha, por lo menos, nós não sí. podemos Paula, ¿tú me extrapolar para... escuchas bien? Ah, ok. Sí.
Sí, Qué no, se ha raro. quedado congelada. De Qué raro. repente hay un tema con su conexión. A mí me pasó justo en la presentación que también en una vuelta me quedaron todos congelados, pero seguían pasando las PPT, no sé. Yo Yo lo también la escucho bien escucho. ahora, Kelmar. Tá. Nós não podemos extrapolar para o Brasil inteiro, porque o estudo ele foi aplicado em ¿Le apenas escuchas a ella, a duas Kelmara? Perdón. universidades brasileiras. Mas eu acredito, a Yo no gente estoy está escuchando, disculpe. nós estamos ampliando a amostra do estudo, nosso interesse é em aplicar em outras instituições aqui no Brasil, mas eu acredito que os resultados não vão divergir muito, né? Porque a gente já percebe claramente a ampla utilização desses aplicativos pelos estudantes. Talvez a gente consiga resultados um pouco melhores em relação aos determinantes, mas eu acredito, não podemos extrapolar, mas eu acredito que não vai diferenciar muito, porque o perfil desses estudantes é muito semelhante. Muchas gracias. Muito obrigado. Y Carla, te consulto, ¿fueron 71 los estados? Me quedó la duda, Al inicio, la población total, ¿cuántos eran? la cantidad de alumnos que comenzaron el proyecto fueron alrededor de 120, pero por algunas cuestiones de respuesta se logró compatibilizar las mismas personas, el individuo 1 y el individuo 1, al inicio y al final del proyecto, y se lograron 71 respuestas que sean coincidentes con respecto a su persona. Por ahí la muestra es un poco chica, pero creíamos que los resultados eran lo suficientemente significativos como para menos empezar a procesarlos, y la idea es que con el tiempo podamos seguir alimentando esa muestra con próximas ediciones. Está muy bien, muy interesante. Carla, si me permites, quisiera hacerte yo un par de preguntas sobre tu trabajo, el cual ciertamente encontré muy interesante. Mencionabas en respuesta a la pregunta que te hizo Fernando que el lapso entre la base y, digamos, el seguimiento era 1 mes y medio, ¿verdad? Yo me pregunto si ese lapso es suficiente como para poder encontrar algún tipo de efecto de lo que quieren encontrar, ¿no? De repente, por el lado del conocimiento puede ser, ¿no? Cuestión de entender bien lo que se dijo en clase, pero no estoy muy seguro si por el lado del cambio de hábito, por ejemplo, ¿no? Aunque aparecieron estos efectos interesantes sobre mayor uso de tarjeta de crédito o mayor reporte que se usa tarjeta de crédito. Entonces, no estoy muy seguro si ese mes y medio de pronto es un poco corto y está jugando en contra de algunos resultados que todavía no podemos observar. Eso es en primer lugar. Y una segunda pregunta es que, claro, lamentablemente no cuentas con un grupo de control. No puedes hacer esta comparación transversal por los temas éticos que mencionabas, no puedes excluir a la gente. Pero ahí sí, como consejo, ¿no? O sea, hay que estar seguros o hay que ser lo suficientemente persuasivos que nada más haya pasado en ese mes, ¿no? Porque de repente ocurrió algo, no se me ocurre, que estoy siendo simplemente abstracto y antipático, ¿no? Que hizo que todo el mundo comenzara a utilizar tarjetas de crédito y ese está rescatando el efecto de ese otro algo, más allá que el de tu programa, ¿no? Son dos de las críticas que yo misma me planteo en el trabajo. En el efecto tiempo se puede ver como una desventaja en esto de que capaz que un hábito no se logra cambiar, pero la aplicación práctica de todas las clases realmente fueron efectivas. Los alumnos, por ejemplo, en el caso de un presupuesto, lo implementamos un presupuesto quizás no familiar, sino un objetivo personal. Entonces los alumnos quizás se esforzaban y hacían un presupuesto de cara a un objetivo de corto plazo, como por ejemplo alguna compra de algo que quisieran, como un celular, en la mayoría de los casos. En cuanto a los conocimientos, sí, creemos que eso no hay dudas. En cuanto a los hábitos, se pueden por ahí presentar algunas, podemos tener algunas dudas con respecto a la implementación. Yo no creo que el tiempo haya sido una desventaja. Lo veo en realidad como algo positivo, dada la pertinencia de los resultados, pero al mismo tiempo también creo que
sobre todo validando esta idea de que en el acceso y en el uso hay una brecha que es clave y está dada por la educación, y quizás no había un reconocimiento previo de las cosas que sí hacían en su casa o de los instrumentos que sí terminaban utilizando. Ese sesgo que puede existir no está detectado en esta encuesta, pero sí está considerado en la encuesta de esta edición, porque fue una de las cosas que la teníamos prevista. En cuanto a tu segunda pregunta, que si me la recordás porque se me acaba de... Era más un comentario que al no tener un grupo de control, de repente Eso, estás sí. capturando algún efecto que Mira, correlacionó, ¿no? Tuviste mala suerte y correlacionó con el programa. nosotros teníamos un contacto sumamente estrecho con las docentes de los colegios secundarios de esos alumnos. Por lo general, eran docentes que estaban asociados a las cátedras de contabilidad o de matemática, con lo cual nos garantizaban de que los alumnos no estaban viendo esos conceptos. Eso no quita que quizás los alumnos hayan tenido alguna influencia externa o se hayan empezado a interesar, pero a lo mejor ha sido sumamente por motu propio. En un lapso de un mes y medio no sucedieron tantas cosas, al menos a nivel local, que ameriten que, o algún beneficio por usar una cuenta, o algún descuento, o algún incentivo que, ni obligatoriedad, como era en el caso de Uruguay, que haya un incentivo que los alumnos lo empiecen a usar o que haya tenido un incentivo desde otro lado. Sí, lo que detectamos, que lo estamos incorporando de nuevo en esta segunda instancia, es que los alumnos manifestaban muchísimo interés, sobre todo por lo que sería el blockchain y las criptomonedas, con lo cual nos daba la pauta de que algo de interés propio por la búsqueda y por salir a recolectar algo de información tenían. Pero creemos que por el poco periodo de tiempo y por no haber ningún incentivo externo, sobre todo para esta población, que son 3 colegios secundarios, se haya justificado un poco ese sesgo que podría por ahí surgir por no tener un grupo de control. Perfecto. Y una pregunta, todavía tenemos un poquito de tiempo para Paola. Yo desafortunadamente no conozco mucho los pormenores de la experiencia uruguaya, ¿no? Que tú estabas narrando, sobre todo estos cambios reglamentarios que son los que motivan tu trabajo. Pero en inclusión financiera hay esta discusión de que de repente de una perspectiva social o de desarrollo es muy deseable la inclusión financiera, pero sí siempre tiene retos desde un punto de vista de regulación, ¿no? Porque inevitablemente estás incorporando al sistema agentes más riesgosos o agentes que tienen en promedio más riesgo que el resto y que, bueno, de repente necesitan un tratamiento especial desde el punto de vista regulatorio. No sé si ese debate de alguna u otra manera está reflejado en los cambios que tú mencionas o es algo muy tangencial en tu estudio. Sí, el tema reglamentario va más que nada de la inclusión financiera por algo obligatorio, obligatoriedad de utilizar ciertos medios de pago. Es en referencia a eso. Luego, es otro tema, ¿no? Pero el año pasado se aprobó la regulación referente a crowdfunding, por ejemplo, que en cierto modo no está captado en el trabajo ¿no? Pero en cierto modo es algo que va a motivar la inclusión financiera. Crowdfunding específicamente de equity, de inversión. Pero bueno, va a ser una movilización importante en lo que refiere a las empresas, poder tomar por medio de instrumentos como por ejemplo obligaciones negociables, poder tomar financiamiento. Y por otro lado, la población poder invertir en las empresas. Por el lado de financiamiento colectivo, crowdfunding de equity, por ese lado se reguló, pero bueno, todavía no surgen la cantidad de empresas que estaría bueno para empezar a funcionar, ¿no? La inclusión financiera en el trabajo nuestro fue solamente en lo que respecta a obligados. Correcto, queda clarísimo. Muchas gracias, Paola. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿sí puedo? Sí, por favor, Patricio, adelante. Sí, es que para mí es muy, muy interesante esto. Yo que soy debo ser el mayor de los que estamos aquí. Para mí muchas veces se confunde inclusión financiera con lo que es la bancarización electrónica obligada, ¿ya?
Y eso es lo que muestran muchos países con unas grandes tasas. Por ejemplo, aquí en Chile, en este momento, con la pandemia, se obligó prácticamente a bancarizarse a todos los abuelos que cobran las pensiones. Y luego eso, ¡bum!, dispara incluso. Oye, si no están... Y es que ni saben operar nada. Entonces, ¿por qué? Porque no se les puede dar. Entonces, yo creo que la inclusión financiera es cuando alguien se incluye de modo voluntario, y de esos no son muchos dentro de la muestra, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los jóvenes de las universidades acá, ¿qué es lo que hacemos? Los incluimos financieramente, pero ¿cómo los incluimos? Santander, ¿cómo los incluye? Da la carta de credencial de los alumnos de la universidad y en el reverso, eso es una tarjeta de débito, crédito básico de Santander. ¿Ya? Los ha pillado el sistema ya para empezar a gastar dinero en gastos superfluos, básicamente. Entonces, y luego lo sacamos como incluido financieramente. Pero si es un analfabeto el chico ese, al final le gasta hasta los ahorros de la abuelita, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestros estudios de inclusión financiera debemos empezar a segregar un poco el tema de los que están obligadamente a estar bancarizados electrónicamente, que yo diría que en mi país, por lo menos, es el grueso de los incluidos, ¿ya? Y separar de aquellos que voluntariamente están metidos y por lo tanto están dispuestos a seguir las charlas de Carla y su grupo, etcétera, etcétera, o a contestar bien como las encuestas de Kelmar, etcétera, etcétera, que son los jóvenes, ¿ya? Pero hay que ir con mucho cuidado con esto. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos, en Chile ustedes miran, por ejemplo, tenemos unos súper buenos números de inclusión financiera. ¿Pero por qué? No porque la banca tradicional los quiso incluir, sino porque fue a través de una ley del Estado, como el Estado aquí tiene el banco más grande, que se llama Banco del Estado. Ese Banco del Estado, pues, le abrió la cuenta a todo el mundo por una cosa de ley, para que todo el mundo se electronice su gestión de dinero, de su pequeño dinero que tiene, ¿me entienden? Entonces, claro, y eso hace que más del 60-70% de la gente que está dentro del sistema electrónico es gente que tiene 2 o 3 usos nada más en su dinero electrónico. Entonces, yo creo que debemos intentar en todos estos estudios, en todas estas muestras, segregar a los que están obligadamente electronizados en su dinero, ¿no? Porque no están incluidos, están forzados. Permíteme. Completamente, debería ser un acto voluntario, incluso, ¿no? Exactamente. Exacto. Bueno, en nuestro estudio lo que nos pasó fue que con la nueva ley se desobligó a todos los que se obligó en el 2014. Es porque a partir del 2019 se ve que queda estable. O sea que, por un lado, se empezaron a sumar por obligados, porque les queda más cómodo el pago web, por ejemplo, el pago móvil. Y bueno, y sacar la obligación, ahí quedó estable, 2019-2020. Ahora, veremos qué pasa después, ¿no? Pero, y ver los reflejos que tenemos, porque esto fue ahora en el 2020. Aqui no Brasil, agora com o auxílio emergencial... Claudio, ¿tú quieres participar? Creo que Kelmara estaba hablando. Perdón. Vocês me ouvem? Exceto Diego, Carla, Paola, vocês me ouvem? Então, aqui no Brasil, agora com o auxílio emergencial, eles implementaram forçadamente 63 milhões de contas para brasileiros que não estavam incluídos no sistema. Eu também considero que isso não seja inclusão, né? É forçar o indivíduo a utilizar o meio eletrônico para ter alcance ao auxílio emergencial. Na verdade, a gente vai conseguir identificar realmente o que foi de inclusão a partir dos indivíduos que terminaram o auxílio emergencial continuarem utilizando esse sistema, essa conta que lhe foi criada permanentemente.
porque num primeiro momento eu não considero que seja efetivamente o conceito de inclusão que está por trás. Acho que o conceito de inclusão ele é maior, né? Essa ideia de ele ter acesso, ele utilizar, ele ter o conhecimento para utilizar e, inclusive, eu considero ele ter a segurança para utilizar. Né? Porque eu posso oferecer um sistema, mas o indivíduo pode simplesmente não ter segurança e não se incluir, voluntariamente não se incluir, porque ele percebe o sistema como não seguro. Então, eu compartilho dessa colocação do professor Patrício, também corroborando a ideia da Paola, a gente vai precisar do longo prazo para ver efetivamente o quanto essas políticas estão implicando numa inclusão efetiva. Era isso. Alguém pode falar para o Diego que eu terminei, porque eu acho que ele não está me ouvindo. Ahí terminó, Diego. Ahí terminó. Muchas gracias, Carla. Kelmara, mil disculpas que te esté interrumpiendo. Lamento profundamente que por algún motivo no te puedo escuchar. Escucho a todo el mundo, pero a ti no te escucho. Así que disculpa la descortesía de andar interrumpiéndote constantemente. Vi que apareció Claudio entre los participantes y por eso preguntaba si es que de repente quería Claudio participar y compartir algo con nosotros. Bueno, parece que no. No. ¿O sí? No, solo saludarlo. Entré aquí a mitad de la presentación, pero solo saludarlo. Estaba escuchando atentamente ahora último. Muy Solo bien, eso, gracias. no hay ningún problema. Bueno, yo creo que ya damos por concluida la sesión de hoy. Ha sido muy interesante ver sus trabajos y afortunadamente queda la grabación para el consumo posterior. Y bueno, damos por concluida la sesión. Ha sido un gusto conocerlos y compartir este espacio con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, igualmente un gusto. Tardes.